There has never been a time in history so full of changes. We live in an uncertain and constantly changing world that cannot be understood without technology and its immense power to open up unimaginable horizons. A power that requires professionals capable of using it, the goal to solve business challenges. To do so with a multidisciplinary, international, and creative approach. But above all, to make it possible with a positive global impact. Schiller Institute of Business Technology, in partnership with IBM, is the union of the educational excellence and international capacity of Schiller International University with the global technological leadership of IBM. We are driven by a single goal, to develop the talent necessary for sustainable economic and social progress. We are a driving force for inspiration, innovation, knowledge transfer, and transformation. We are a training forum for skills and competencies development in business technology. We are a catalyst for interaction between university, society, and business. Fusion of talent, innovation, and technology oriented to a higher purpose, to help build a more sustainable world. We are SIBT. A todos y bienvenidos a esta jornada profesional Business Technology, Soluciones para cambiar el mundo, organizada por el Schiller Institute of Business Technology in partnership with IBM SIBT. Como sabéis, el SIBT es un espacio de inspiración e innovación que pretende ser un punto de encuentro entre la universidad, sociedad y empresa. Y es precisamente lo que estamos viendo hoy todos juntos con esta jornada que hemos comenzado por la mañana. Es una jornada que dura todo el día. A los que nos habéis acompañado por la mañana, muchísimas gracias, espero que hayáis disfrutado. Y a los que os unís ahora, pues bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Os animamos a que veáis la grabación de esta mañana porque creo que ha sido una sesión francamente interesante. Nos ha acompañado en primer lugar el concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, y luego hemos tenido una keynote speech de Emma Fernández, que ha compartido con nosotros el poder transformador que tiene la tecnología en el mundo de la empresa a través del ejemplo de la economía de las plataformas. Además, Almudena Román, directora de ING, Florent Vanwart, director de operaciones de BlaBlaCar, y Fernando de Pablo, director general de la Oficina Digital de Ayuntamiento de Madrid, han tenido un diálogo muy interesante con Miguel Ors sobre cómo la tecnología está cambiando el mundo. Hemos acabado la mañana con una conversación francamente inspiradora con Concha Monge y Marta Muñiz, CEO de Schiller International University, y que ha sido el colofón de la mañana. Y ahora pues comienza la sesión de la tarde, que espero que disfrutéis mucho. Empezaremos con Susana del Pozo, que es la directora ejecutiva del SIBT. Va a celebrar una mesa redonda sobre el poder transformador de los datos, con Daniel del Pozo, Head of Idealista Data, con María Borbonés, que es arquitecto de soluciones de IBM, y Luis Reina, que es CTO de Datos e Inteligencia Artificial de IBM, y además pues son ambos directores de programas del SIBT, de Inteligencia Artificial y de Big Data y de Business Analytics. A continuación, la rectora de Schiller International University, Victoria Beymont, conversará con Eduardo Angulo, que es Partner Ecosystem Leader de Datos e Inteligencia Artificial de IBM, y María Álvarez, International Business Operations en IBM, y ambos son exalumnos de Schiller International University, y van a hablar sobre lo que son las claves del aprendizaje de un futuro profesional. Y finalizaremos la jornada con Ginés Carrascal, que es arquitecto certificado de IBM, que nos desvelará los secretos de lo que es la computación cuántica y cómo va a cambiar la computación cuántica la forma en la que aprendemos. Como veis, es una tarde apasionante, espero que disfrutéis mucho y os agradecemos muchísimo vuestra compañía y que disfrutéis. Gracias. Muchas gracias a todos. Como ha comentado Carmen, yo soy Susana del Pozo y soy la directora ejecutiva de Schiller Institute of Business Technology y también soy, dentro de IBM, directora de la unidad de seguridad. En los próximos minutos vamos a hablar del valor de los datos en las organizaciones. Los datos son la base del mundo digital y el valor de muchas organizaciones hoy en día. Y para ello pues no puedo estar mejor acompañada. Tengo el placer de contar con Daniel del Pozo, Head of Data de Idealista, María Borbonés,
arquitecta de soluciones del Client Engineering Team de IBM, que luego explicaremos en qué consiste y a qué se dedican, y con Luis Reina, CTO de Data e Inteligencia Artificial de IBM. Luis, voy a empezar por ti. Tú tienes una muy larga trayectoria en el mundo de los datos, has vivido la creciente importancia que han tenido los datos en las organizaciones y bueno, recientemente se está acuñando mucho el término empresa data-driven y me gustaría que nos explicases en qué consiste. Bueno, pues buenas tardes a todos. Efectivamente, este tema de data-driven, que es un tema, yo creo, apasionante, ¿no?, a los que nos dedicamos a este mundo, y es algo que es apasionante, bueno, por lo que significa y porque yo creo que todas las empresas hoy en día quieren ser data-driven. Sin embargo, y antes de que defina, ¿no?, lo que es algo difícil de conseguir, ¿no?, algo que las empresas no les es fácil, ¿no?, no les va a conseguir. Entonces, dejarme que defina primero cuál es mi visión de lo que es data-driven, ¿no? Una empresa data-driven o dirigida por los datos es aquella que es capaz de tomar sus decisiones estratégicas, sus decisiones del día a día, en base a eso, a los datos y la analítica de datos, ¿no? Entendiendo la analítica de datos por el hacer cosas con los datos que saquen ese conocimiento, ese valor, para con esa analítica tomar mejores decisiones, ¿no?, mejores decisiones de negocio. Entonces, esto es lo que queremos ser. Lo que pasa que, como decía, es complicado, ¿no? Porque es complicado que las empresas, y no lo están consiguiendo muchas, ser data-driven, porque al final partimos de los datos, ¿no? Y para poder hacer una buena analítica, los datos tienen que ser buenos. Y hoy en día existen muchas problemáticas que las empresas reconocen, no saben ni qué datos tienen, ni dónde están, ni cuál es la calidad de los datos, para que esa analítica que hagamos, que nos ayude a tomar esas decisiones, a ser data-driven, pues me permita ser una empresa de verdad dirigida, ¿no?, y tomar decisiones no tanto basadas, como se hace hoy en día, mucho en la intuición, que ocurre que, oye, tomo porque tengo experiencia, si lo quiero decir en forma más polite, sino que tomo decisiones de verdad en base a datos buenos, datos de calidad, que me ayuden a ser esto, a ser data-driven y tomar mejores decisiones. Y más hoy en día, y termino con esto, en un mundo tan cambiante, ¿no? Decía el vídeo que hemos visto al principio, cómo el mundo está cambiando unos ritmos que no teníamos antes. Pues si yo quiero que mi empresa se acomode a esos ritmos, ya la experiencia ni siquiera me sirve, porque lo que ayer valía hoy no sirve. Entonces necesito, para triunfar, para ser data-driven, hacerlo en base a los datos y a la analítica de datos, ¿no? Eso. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que podemos hablar de una empresa data-driven si hablamos de Idealista, donde los datos sin duda tienen muchísimo valor y el hecho de que exista ya la posición de Head of Data creo que es muy significativo. ¿Desde cuándo existe este departamento de Data en Idealista, Daniel? Pues en Idealista, Idealista Data tiene origen desde el 2015. El origen está en una startup, en una empresa que monté con mi socio, con Daniel Pardo, que era Tercero B. Entonces, en 2015 Idealista adquiere Tercero B y pasamos a ser Idealista Data. Desde entonces estamos pues dedicándonos a organizar lo que acaba de comentar Luis, todos los datos posibles internos y externos para poder sacar provecho tanto puertas adentro para Idealista como puertas afuera de cara a los clientes. Muy bien, ¿y puedes compartir con nosotros cómo utilizáis esos datos y qué innovaciones habéis podido añadir al negocio gracias al tratamiento de los datos? Bueno, a nosotros nos encanta procesar datos y recopilar datos, pero una cosa que aprendimos enseguida es que esos datos, sobre todo cuando uno se alimenta de diferentes fuentes, hay que tratarlos, hay que recopilarlos, hay que estructurarlos, hay que homogeneizarlos, porque al final si uno no hace eso, tiene una sopa de datos que sirve para poco. Una vez hecho eso, los datos son el principio. Nosotros, Idealista Data, somos un área de negocio, no somos un departamento interno de la empresa, sino que nosotros siempre estamos pensando en cómo monetizar ese dato, cómo dar servicio a nuestros clientes y al sector inmobiliario, que es el nuestro, a partir de esos datos. Entonces, entendiendo los datos como el principio, esos datos, por simplificarlo, hay que pintarlos, ¿vale? Hay que generar información a partir de esos datos y una vez que tenemos esa información, hay que pararse a pensar sobre esos datos para adquirir conocimiento. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros todo lo que estamos haciendo con datos, la información y ese conocimiento, lo que queremos es aplicarlo en la toma de decisiones, tanto propias como ayudar a nuestros clientes al sector a utilizar esa información para tomar el mayor número de buenas decisiones posibles en sus empresas. Nosotros, ¿para qué nos sirve? Trabajamos con todo tipo de clientes, con fondos de inversión, con bancos, con la administración pública. Al final lo que hemos conseguido procesando toda esta información y haciéndolo despacio, más lento de lo que me hubiera gustado, ¿qué tenemos? Pues tenemos la información inmobiliaria en tiempo real, de cualquier zona, la tenemos con unas métricas muy finas que nos permite entrar a hacer modelos de predicción, que nos permite hacer modelos de valoración
Tener valorados todos los inmuebles de España en tiempo real, pues hace unos años era muy complejo, era sonaba un poco a ciencia ficción, y a día de hoy es posible. Nosotros lo tenemos en abierto en Idealista Maps, es uno de los ejemplos bueno, de tantos otros que estamos haciendo desde Idealista y desde Idealista Data. Muy bien. María, hablábamos que tú eres arquitecto de soluciones en el Client Engineering Team. Para las personas que no lo conozcan, el Client Engineering Team es un equipo con el que ayudamos a nuestros clientes a ver de una manera muy ágil el valor que pueden obtener de las nuevas tecnologías, diseñando casos de uso y haciendo pequeñas pruebas de concepto donde de una manera muy ágil pueden ver pues, todo ese valor que pueden estas tecnologías aportar a su negocio. Y desde luego muchos de esos ejemplos giran alrededor de los datos y de la inteligencia artificial. Entonces me gustaría que compartas con nosotros pues, algunos ejemplos de cómo estáis utilizando la inteligencia artificial en distintos sectores dentro del Client Engineering Team. Bueno, pues Susana, yo es que estoy encantada con el equipo y con la forma que tenemos de trabajar, ¿no? Porque es muy diferente. Como decía Susana, estamos co-creando con los clientes, entonces nos vienen muchos retos y muchos alrededor del dato. De hecho, uno de los roles clave que tenemos en el equipo son los científicos de datos. ¿Y por qué? Pues porque gran parte de los retos que nos aparecen son de datos y de temas de inteligencia artificial. Y yo encantada, porque soy una apasionada de este mundo, entonces estoy encantadísima. Susana, que me conoce, lo sabe. Y bueno, ¿qué tipo de ejemplos nos vienen? Bueno, pues nos vienen de todo tipo. Lo fascinante de este tipo de equipo es que no empezamos con, como estamos acostumbrados, con la solución tecnológica y decimos, oye, esto te lo voy a solucionar con A, B y C. No, dejamos que el cliente nos cuente, le dejamos hablar, empezamos a escuchar sus necesidades y luego decimos, venga, ahora ya que te estoy escuchando, empiezo a entender tu problema en tu negocio, que eres tú el que realmente lo sabes, ahora empiezo a pensar yo en mi cabeza cómo voy a mapear esto en soluciones, ¿no? Que es un poco el rol nuestro de los arquitectos. Y cuando ya lo tenemos, nos vamos con todo un equipo, que somos unas 10 personas, a construir un MVP de unas 6-8 semanas, y lo que nos estamos creando, principalmente estamos creando muchas soluciones alrededor del dato y de la inteligencia artificial, porque lo que vemos es que hay mucho dato que no se está explotando, que hay mucha riqueza de información y conocimiento que se puede explotar y no se está utilizando. Desde algo que todos conocemos, que son las centralitas típicas de atención al usuario, pues a lo mejor tener muchísimo dato que no se está explotando para entender si el proceso funciona bien o mal, y simplemente con técnicas de análisis de sentimiento, por ejemplo, podemos entender mejor, con técnicas de procesamiento del lenguaje natural que nos ayudan a entender qué es lo que está diciendo la persona y con qué intención lo está diciendo. Todas estas técnicas nos están ayudando a entender mejor los procesos y tomar acciones, ¿no? Entender cómo el usuario se está contento o no y poder tomar acciones hacia atrás. Estamos analizando datos, estamos creando modelos de predicción, ser capaz lo que va a tardar, por ejemplo, en resolverse un ticket, que eso también lo conocemos todos en nuestro día a día, no me funciona la impresora, ¿no? O con cualquier empresa de, oye, mi envío no ha llegado, ¿no? Pues todo este tipo de reclamaciones que hacemos, si se están resolviendo bien, si no, si se está tardando mucho en comunicarnos con los clientes, todo ese análisis y poder predecir si va a tardar mucho la respuesta o la resolución de un ticket, por ejemplo, es otro de los casos que hemos estado trabajando. Así que innumerables son los casos que estamos trabajando, desde asistentes, predicciones, análisis de texto, todo tipo de engagement. Muy bien, muy interesante, sin duda. Daniel, vosotros trabajáis con muchos datos propios, pero trabajáis también con muchos datos de terceros y de hecho tenéis pues, muchas colaboraciones. Cuéntanos cómo hacéis esa integración y al final qué podéis construir con todo ello. Bueno, nosotros, efectivamente, procesamos muchos datos, propios y ajenos. Ahí dependiendo, pues hacemos integraciones con clientes también, y ahí pues el cliente pone a disposición sus datos y se define un poco qué es lo que se quiere hacer. Trabajamos con la administración pública y ahí hay hay una base de datos estupenda en España, tenemos la suerte de tenerla, que es la información de catastro. Es una base de datos abierta con un montón de información que no será perfecta, pero bueno, está en abierto y está bastante bien. Nosotros, ¿qué hacemos, por ejemplo, en ese caso? Pues partiendo de la información de catastro, se nos ocurrió, dijimos, vamos a intentar cruzarlo con todos los anuncios que han estado en Idealista desde el año 2000 que se abrió Idealista. ¿Por qué? Pues porque en catastro, que hay mucha información, por ejemplo, no consta si un edificio tiene ascensor o no. O no consta el número de dormitorios y de baños que tiene cada una de las viviendas. No consta si tiene conserje o no tiene conserje. Entonces, lo que hicimos fue ese ejercicio, que igual suena fácil, pero no es fácil. Aquí alguno de los presentes tendrá más experiencia que yo en estos temas. Una vez cruzados todos los que se pueden, hay que hacer un proceso de normalización y demás.
Cuando uno consigue enriquecer esa base de datos, que ya está muy bien, y luego la enriquece con otra serie de parámetros, cuando uno quiere montar un modelo de forecast, un modelo de valoración, quiere hacer un modelo o quiere identificar qué edificios necesitan ser rehabilitados para mejorar la eficiencia energética de los inmuebles. Bueno, pues para hacer ese tipo de estudios, de análisis, de toma de decisiones, hay que trabajar muy bien las bases de datos. Con la administración, otro ejemplo, muy rápido, montamos con CIEMAT, viendo otras cosas que se habían hecho en otros países, decidimos estimar la capacidad de generación de energía solar fotovoltaica de todos los tejados de España, que eso igual también suena muy fácil, o puede sonar fácil, no lo es, hay que procesar toda la nube de puntos LIDAR, hay que georreferenciarlos, hay que integrarlo con otras capas de información, y eso dio lugar a Idealista Energy, que es una web que está en abierto, donde cualquier persona puede entrar a consultar los datos de su vivienda, el coste de la instalación de los paneles, la inclinación de la cubierta, las horas de sol. Entonces, bueno, al final entendemos que dando la información a la sociedad ayudamos en la toma de decisiones y además es monetizable, porque siempre hay alguien interesado en instalar esos paneles que, que nos pagará a nosotros por generar el lead. Entonces, siempre, son dos ejemplos más o menos rápidos de lo que hacemos con administración, que son datos y son productos monetizables y que además hacen un servicio a las estimaciones y a otras empresas que pueden estar montando modelos distintos o a la propia sociedad para tomar la decisión de si instala paneles solares o no en su cubierta. Estupendo, pues muy interesante. Hemos aprendido, por si alguien no lo conocía, Idealista Energy y la verdad es que muy interesante. Y lo hemos visto, ¿no? Con todo lo que nos habéis comentado, al final el poder de los datos y las capacidades que podemos obtener son muchas, pero no está exento de ciertos retos. Entonces quiero también que veamos cuáles son algunos de esos retos a la hora de tratar estos datos. Luis, para hacer frente a los retos, que ya nos has comentado algunos, ¿qué consejos nos das? ¿Qué estrategias crees que deben seguir las organizaciones para tener una buena estrategia de datos? Efectivamente, fundamental una buena estrategia para poder triunfar, para ser data-driven. Y es fundamental, yo señalaría en primer lugar la necesidad de tener un buen gobierno, una gobernanza del dato, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues tengo que saber cosas tan serias de qué datos tengo, dónde están, cuál es la calidad de mis datos, qué procesos de transformación han sufrido, ¿para qué? Para poder tener confianza, para tener datos de calidad, que luego las decisiones que tome sean buenas, ¿no? Entonces eso, como punto fundamental, yo creo que cualquier empresa que quiera hacer una buena analítica se plantea la gobernanza. Y añadiría otros que me ayudan, ¿no? Otro punto muy importante que está cogiendo mucha fuerza últimamente son los automatismos. ¿Cómo automatizar procesos de analítica para, en vez de tener una persona que necesita tener fuertes conocimientos, un científico de datos con mucha formación, sea capaz de hacerlo de una forma más rápida y de forma automática, ¿no? Con estos automatismos? Hablaba esta mañana, estaba en el Madrid Tech Show y hablaba precisamente de cómo automatizar la ciencia de los datos, cómo generar modelos potentes con las capacidades que un buen científico de datos les daría, pero de forma automática. Y entonces incluir esas herramientas en nuestras soluciones analíticas es fundamental si quiero tener esa agilidad, ¿no? También quiero señalar que es muy importante porque cuando hablamos de data driven que comentaba, es un trabajo de toda la empresa, es un trabajo de equipo, no es un trabajo de unos pocos listos científicos de datos que tenga. Entonces, si yo quiero que todo el mundo se involucre en la analítica del dato para ser data driven de verdad, necesito tener ese autoconsumo. Cuando digo ese autoconsumo de verdad me refiero a no depender tanto de IT, sino que cualquiera que quiera hacer analítica sea capaz de tener esas capacidades que pueda utilizar para hacer esa analítica. Y al final se trata un poco de democratizar los datos, ¿no? De que cualquiera que quiera tenga acceso y pueda hacer analítica para, trabajando en equipo, que es un poco lo que se trata de colaboración, poder hacer una analítica de una forma global en las empresas, ¿no? Entonces, añadiría estos 3 puntos. Susana. Muy bien. Bueno, yo voy a añadir uno más, yendo a mi área de especialización, que es la seguridad de los datos. Creo que es un elemento fundamental. De hecho, quiero compartir con vosotros una información. Nosotros todos los años, junto con Ponemon Institute, que es una consultora, analizamos el impacto económico que han tenido brechas de datos en las empresas. Y es impacto económico real. Entrevistamos a empresas que han tenido brechas de datos, descontamos brechas muy pequeñas o mega incidentes para tener esa visión consolidada y vemos cuál ha sido el impacto económico que han tenido. Y en el impacto económico se engloban muchas cosas, pérdida de clientes, se engloba, por ejemplo, también toda la fase de comunicar a sus clientes que
producido ese ataque, recuperación del servicio, gastos legales, etcétera. O sea, hay un compendio de gastos, de costes para las organizaciones. Y un punto importante es que este año, en el informe que ha salido en 2021, hemos visto un incremento de un 10% en el coste de las brechas de datos con respecto al año anterior. Este es el incremento más grande de los últimos 7 años. ¿Por qué? Porque al final, lo decíamos al principio, ¿no? Los datos son cada vez más importantes para las organizaciones, es donde reside gran parte de su valor y es un elemento a tener en cuenta, la seguridad y protegerlos. María, otro tema también de mucha actualidad es todo lo relacionado con la ética. En la inteligencia artificial hay mucho debate, si cada vez se va a utilizar la inteligencia artificial para procesos más críticos, pues hay que asegurar la ética y también la explicabilidad. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología en esos dos aspectos? Pues voy a ligar justo con un mensaje que decía Luis, ¿no? La calidad de los datos. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema que llegamos heredados a los modelos es de la propia calidad de los datos. Y cuando hablamos de ética, muchas veces hacemos referencia al tema de los sesgos, de las decisiones están sesgadas, hay una persona que sale favorecida por su condición de raza, de edad, por lo que sea, por una condición suya. Y esto viene porque los datos que hemos utilizado para entrenar esos modelos pues no estaban suficientemente equilibrados, la calidad no era buena o no hemos hecho un buen trabajo de lo que estaban diciendo mis dos compañeros, ¿no? De preparar bien los datos antes de empezar a hacer los modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Pues problemas de sesgos, de que cuando vayamos a dar, por ejemplo, un crédito, que las mujeres tengan preferencia frente a los hombres o las personas mayores de 30 años tengan preferencia frente a los de 20. Ya entramos en un tema también aquí de qué es ético y no ético y que es un tema también de negocio, ¿no? Pero si no entrenamos bien a los modelos tenemos esos problemas, ¿no? Que utilicemos datos que no sean correctos. Entonces, otro de los problemas muy asociados en el mundo de la ética es qué pasa cuando una máquina toma una decisión por mí, lo hace de forma automática y me dice, te he concedido una hipoteca. Yo que hace poco, además, utilicé mucho Idealista para buscar un piso, una casa, ¿no? Cuando te vas al banco y dices, bueno, me concedo la hipoteca y de repente te dicen, no te la concedo y no te dan más explicaciones, te dicen, no, un modelo Machine Learning me ha dicho que no te concedo la hipoteca. Yo no me quedaría muy contenta. Entonces, bueno, otra de las áreas ligadas aquí es el tema de la explicabilidad. Ser capaz de, cuando se toman, además, es uno de los puntos del GDPR, de que si una máquina toma de forma automática una decisión, hay que ser capaz de explicarla, ¿no? Entonces, ahí tenemos tecnología que somos capaces tanto de evitar sesgos, hablamos de evitarlos o mitigarlos, nunca hablamos de eliminarlos, porque es, quiero decir, cuando estamos haciendo un modelo de Machine Learning, siempre intentamos replicar una realidad. Si nosotros empezamos a eliminar datos, empezamos a cambiar esa realidad y no podemos hacerlo, ¿no? Entonces hablamos de mitigar sesgos y de ser capaz de explicar por qué un modelo toma una decisión determinada. Y bueno, pues dentro de IBM tenemos tecnología, tanto tecnología que la parte de research ha desarrollado para ser capaz de detectar, mitigar sesgos y dar explicabilidad, como soluciones que se ofrecen a las empresas de forma ya escalable, robusta y out of the box, dijéramos, para que puedan hacer toda esa parte de detectar la parte de explicabilidad y la parte de ética y sesgos, ¿no? Muy bien, bueno, pues yo creo que tenemos tecnología, la tecnología está preparada, pero la tecnología necesita personas, necesita profesionales y me gustaría hablar un poco de este tema. Daniel, ¿qué tipo de perfiles tienes tú en el equipo? Pues a ver, en mi equipo, partiendo de que somos un área de negocio, nosotros tenemos comerciales y dentro de esos comerciales tenemos expertos en todo el tema de datos y ingenieros de datos y demás. ¿Por qué? Porque si hay que ir cada vez hay más empresas que están demandando esos datos, la persona que tiene que ir a venderlos pues tiene que saber de qué está hablando y hablar de tú a tú con la persona que está enfrente. Además de este equipo comercial, tenemos un equipo, por nuestro sector, que son especialistas en real estate, economistas, arquitectos, con años de experiencia en consultoría y que conocen bastante bien el sector. Esto yo creo que es fundamental también a la hora de montar productos nuevos, sobre todo apoyándonos en tecnología y demás. Nuestra idea es estar muy centrados en nuestro sector y conocer al sector, lo que acabáis de decir. Tengo que conocer qué necesidad y qué realidad hay ahora mismo y qué alternativa propongo que agilice, sofistique la toma de decisiones. Tenemos que aportar algún valor añadido a nuestros clientes. Luego tenemos un equipo de programadores, ingenieros informáticos y demás, porque nosotros montamos nuestros propios software y es una de nuestras fuentes de ingresos. Y también tenemos un área de científicos de datos. A mí ese área me gusta especialmente porque son perfiles
en los que no son, a ver si me explico bien, no son puros científicos de datos, son arquitecto, pero no arquitecto de datos, arquitecto como yo, arquitecto de construcción, pero que además programa y se ha especializado pues en todo el tema de datos. Tenemos gente experta en GIS, tenemos economistas, entonces, esos perfiles que no es solamente, que probablemente está muy bien, que también tenemos algunos que son más solamente del tema datos, pero todos aquellos que tienen una profesión, tienen una expertise, que además han sabido aprender, ¿no?, a manejar pues, cada uno en su ámbito, ¿vale? Pues en el procesado, en la visualización, en montar modelos de valoración, por ejemplo. Bueno, al final tenemos esas 4 partes y una parte importante es que esas 4 partes tienen que estar muy bien comunicadas, porque al final es muy difícil que un arquitecto como yo le explique a un ingeniero de datos o a un programador qué es lo que quiere y empieza a haber muchas fricciones internas a la hora de desarrollar productos, modelos y demás. Entonces, bueno, son un poco los perfiles, básicamente, pues, de todo tenemos. Sí. Muy bien. Y bueno, yo creo que si os preguntase a cualquiera de los 3 estaríais de acuerdo que son perfiles en general difíciles de conseguir en el mercado. Lo hemos visto también esta mañana, la falta de skills a la que nos enfrentamos para el uso de estas nuevas tecnologías. Entonces, bueno, voy a aprovechar que Luis y María son directores de programas dentro de Schiller Institute of Business Technology. Luis en el caso de Business Analytics and Big Data y María de 2 programas de inteligencia artificial, para que nos cuenten cómo habéis construido esos programas y qué habéis englobado y qué se pueden encontrar los alumnos en estos programas. Empieza Luis. Empiezo yo. Luis. Bueno, pues el programa de Business Analytics y Big Data, lo que vamos a hacer es recorrer todo el ciclo de vida del dato desde dos perspectivas. Una perspectiva técnica, para entender la tecnología, pero también de una perspectiva de negocio, porque al final el objetivo final es sacar valor, ¿no? Es decir, si yo hago una analítica que no da valor al negocio, pues es una analítica mala. Entonces, queremos hacer ambas aproximaciones. Y en ese ciclo de vida del dato que estamos recorriendo, vamos a pasar por todos los temas importantes cuando hablamos de analítica del dato. Por supuesto, el paso 1 de cuáles son mis repositorios para hacer analítica tradicional, como son los Data Warehouse, Data Mart, de siempre, temas más novedosos como los lagos de datos, tecnologías Big Data, pasando por todo el tema que he comentado que era súper importante de gobierno del dato, transformación, calidad, cumplimiento regulatorio, y terminando, por último, una vez que ya tengo un dato bueno y preparado, por las distintas analíticas. Analítica descriptiva, que es toda la parte de visualización, cuadros de mando, reporting, analítica predictiva, ¿no?, todo el tema de Machine Learning, creación de modelos, y una analítica más innovadora, más novedosa, ¿no?, que llamamos analítica cognitiva, ¿no?, que en nuestro caso está basado en toda la tecnología de Watson, que es una tecnología apasionante porque somos capaces de hacer cosas como entender el lenguaje natural y saber hacer aplicaciones con lenguaje natural o crear asistentes virtuales inteligentes, ¿no? Entonces, al final, como digo, vamos a intentar recorrer de una forma metódica y global todo el ciclo de vida del dato para que el alumno adquiera conocimientos y tenga una base sólida para poder ayudar a las empresas a ser data-driven. Muy bien, pues muy interesante sin duda. Yo creo que una visión muy completa y muy real de lo que necesitan las organizaciones. María, inteligencia artificial, sí, tenéis 2 programas. Diriges 2 programas. Un programa más ejecutivo, pues pensado para, oye, yo quiero saber de la inteligencia artificial, pero no quiero arremangarme las mangas, sino lo que quiero es entender qué valor aporta este negocio y cómo lo podría aplicar yo a mi empresa, ¿no? A un programa más alto nivel para que se entienda el valor de la inteligencia artificial y cómo lo podría aplicar. Y el otro programa es un programa más extenso, donde tomamos el testigo de Luis y nos ponemos con la parte predictiva, ¿no?, los modelos. Entonces vamos a ver el ciclo de vida, Luis veía el ciclo de vida del dato, nosotros de los modelos. Y lo que vamos a hacer es ver todo ese recorrido hasta llegar a poner un modelo en producción y saber cuando ya el modelo está funcionando lo que hablábamos, riesgos que tenemos, que haya sesgos, que podamos explicarlo, y además nos vamos a basar en retos. Vamos a intentar que el programa entero tenga retos y vamos a utilizar las metodologías que yo hablaba de donde trabajo ahora, ¿no?, del Cloud Engineering, de cómo funcionamos y las metodologías que utilizamos para justo lo mismo que decía Luis, mezclar ese flavor de negocio y técnico y saber cómo, cuando venga negocio nos traslade una idea, saber cómo trasladar la tecnología y cómo eso se puede convertir en un modelo o si no es un modelo, o cómo podemos distinguir qué tecnología es la más apropiada y cuál es de todas, porque la inteligencia artificial como que abarca mucho, ¿no? Entonces hay muchas áreas, todas muy bonitas, entonces cuál es la que tenemos que elegir en cada caso dependiendo del proyecto o el reto que se nos ponga por delante.
Y yo quería añadir, oyéndote, que yo creo que lo hacemos los dos, ¿no? que ambos programas son muy prácticos, ¿no? Que se trata de programas de tocar. El alumno ya no tanto concepto teórico, sino va a aprender haciendo, tocando las tecnologías, que es como realmente uno aprende mejor y aprende más, ¿no? Entonces, el hecho de intentar minimizar la parte teórica y maximizar la parte práctica, ¿no? De los retos que comentabas. Sí, ¿no? exacto. De hecho, yo soy la primera que solo aprendo si he trasteado un poco. Okay. Sí, yo creo que además tiene mucho valor, que es una parte práctica, pero una parte práctica diseñada por personas que os encontráis todos los días con retos reales que tienen las organizaciones. Entonces, es una parte pues, muy aterrizada a la realidad y creo que eso tiene muchísimo valor. Comentabas una cosa, María, que también me parece muy interesante, el haber desdoblado el programa de inteligencia artificial en un programa, digamos, más largo, con contenido más técnico y un programa más ejecutivo. Yo creo que es fundamental y a día de hoy nadie, ningún directivo, ningún líder de negocio puede permitirse no saber lo que le da la tecnología. No es su trabajo indagar, no es un trabajo programar, pero sí creo que necesitan saber las posibilidades de la tecnología, porque al final es lo que les va a permitir pues, diferenciarse de la competencia, lanzar nuevos modelos de negocio. Entonces me parece fundamental a ese nivel llevar las capacidades de la tecnología y bueno, ayudarles, ¿no? A entender qué se puede conseguir con todas estas tecnologías. Entonces, bueno, yo solo puedo decir, os conozco a los dos, sé que lo habéis hecho además con mucho cariño, con mucha ilusión y solo puedo decir que me parecen unos programas estupendos, así que enhorabuena y estoy segura que a partir de enero pues muchísimas personas podrán también disfrutarlo y estar con nosotros viendo toda esa potencia de los datos y de la inteligencia artificial. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en esta mesa redonda y espero que hayamos podido transmitiros pues bueno, toda esa capacidad, todo ese poder transformador de los datos, como comentábamos al principio. No sé si hay alguna pregunta, ¿sí? Hola, estamos recibiendo diferentes preguntas y os quería transmitir las más relevantes. A ver, sí que María ha hablado, ¿no?, de los sesgos de los algoritmos, pero alguien pregunta, estos días se habla mucho de los sesgos de los algoritmos. ¿Se está trabajando esa tecnología para combatirlos? Sí, de hecho es lo que comentaba, ¿no? Dentro de IBM, desde el área de investigación, pues han liberado una serie de librerías o de tecnologías que permiten detectar y mitigar esos sesgos, están abiertas para que todo el mundo lo quiera usar. Son librerías muy técnicas, quiero decir, es tecnología muy de un programador porque es Python y ponerse a programar, pero luego hay soluciones, IBM también tiene la parte más enfocada a empresa, ¿no? Que hay soluciones que hemos, como se llama Watson OpenScale, que justo es una solución para eso, para detectar y mitigar sesgos, o sea que tecnología ya hay y es un tema que ya estamos trabajando, desde hace años además. Perfecto, muchas gracias. Para Daniel, nos preguntan, además del sector inmobiliario, ¿qué otro sector piensas que va a ser evolucionado por los datos? Pues yo creo que básicamente todos. Vamos, no conozco ningún sector que no esté haciendo ya cosas pues, con datos y más. Yo, bueno, en alguna ponencia siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, los pescadores de Galicia, claro, el sector pesquero, que no sé si estamos todos muy puestos en el sector pesquero, ya tienen herramientas de Big Data que le predicen la cotización de cada una de las especies y a qué lonja deben llevarlo para optimizar los ingresos. Entonces, vamos, en cuanto uno investiga un poquito, no hay sector en el que no se estén haciendo cosas, unos van mucho más avanzados que otros, pero básicamente en todos se están haciendo cosas y bueno, al final los resultados empiezan a ver y es lo que está suponiendo una mayor integración en cada uno de esos sectores, porque el que no empieza a hacer esto, pues empieza a quedar atrás y o se busca nichos muy específicos o tiene un problema. Bueno, otra para Daniel. Si nos podrías dar, precisamente hablar un poco, si nos podrías dar tu opinión sobre lo que hemos comentado, que hemos visto un poco, ¿no?, la tecnología que tiene IBM para mitigar los sesgos, si por parte de Idealista también estáis trabajando en ello. Sí, o sea, al final es un problema que tenemos todos. Nosotros estamos más enfocados a los edificios que a las personas, en el sentido que lo que monitorizamos es el sector inmobiliario. Estamos más en el tema de valoraciones y demás. Tenemos muchísimo cuidado con todo el tema de protección de datos personales y del sesgo que podamos hacer, pues, no sé, los modelos que montamos y demás. Sesgo siempre va a haber. Yo creo que al final, si uno empieza a limpiar todo para que sea un mundo irreal, o sea, un mundo perfecto, deja de ser el mundo real y las soluciones que empieza a aportar no tienen nada que ver con el mercado. A nosotros, por ejemplo, nos ha costado mucho
cuando íbamos a ver al sector inmobiliario, a promotores, a bancos, a fondos, a la propia administración pública, cuando le contabas que debían, que era una opción utilizar la tecnología para la toma de decisiones y demás, ha costado mucho porque ellos son sectores súper curtidos y, vamos, de cientos de años o miles de años de historia, no puedes cambiar las reglas de juego. Entonces, lo primero que tienes que hacer es que esos modelos, sin sesgos graves ni problemáticos ni de temas personales, que repliquen un poco lo que entiende el mercado, porque si uno va al mercado a proponerles una cosa que no se parece al mercado ni a su toma de decisiones, pues lo tiene claro. Entonces, es verdad que es un equilibrio complicado, ¿no? El hasta dónde tengo que depurar y limpiar, porque al final nosotros lo estamos viendo. Nosotros cuando valoramos todos los inmuebles de España, hay gente, en un mundo ideal, dos casas iguales valdrían lo mismo, pero es que en el mercado real, pues al final vemos que no. O sea, que dos viviendas iguales de una misma promoción, ubicadas pues al final una se ha vendido más cara, otra más barata. ¿Por qué? Pues por 1000 razones. Entonces, esa homogeneidad que queremos crear con modelos, pues a veces no existe en el mundo real. Entonces, hay que balancear ahí un poquito. Pues muchísimas gracias a todos. I'm Victoria Bayman, Provost at Schiller International University. Welcome to all of you who are here with us today at the Client Center at IBM, as well as those of you who are connecting online. And thank you for accompanying us on such an important occasion, as is the launch of our Schiller Institute of Business Technology. Schiller International University has its best ambassadors in its alumni. We are lucky enough to have an international network of alumni around the world, thanks to our international presence in 4 different countries, with campuses in Madrid, Paris, Heidelberg, and Tampa, Florida. We have an enriched community that brings value to Schiller and that exemplifies the international DNA at Schiller International. Because when our students have quality careers, that is the evidence that we've done our job well. Today, we have 2 such alumni with us today. Eduardo Angulo, who studied at our Madrid campus mainly, I hope I get this right, and also at our Paris campus. And he is Partner Ecosystems Leader for Data and AI. Correct. Very good, I got it right. We also have Maria Alvarez, who studied mainly at our Paris campus, but also at our Madrid and Heidelberg campuses. That is true. Okay, good. And she is International Business Transformation at IBM. So firstly, thank you to both of you for being here with us today. And I'm going to start with Maria with the first question. Obviously, when you studied, SIBT did not exist. But tell us a little bit about what you studied and why you chose that career. Okay, first, let me thank you for inviting us to just join such an event that first we haven't had for a long time, which is nice to start doing some kind of face-to-face events. And second, I think we are here to share our experience from Schiller. So I study in Paris, 3 years in international business. The main reason was my father was going to work into Paris, and one day he told me, we're leaving Madrid, we're going to go to France for 5 years. So I said, but my English is not as good as it is now. And he said, well, don't worry, you'll get to an international university. So I ended up in Schiller, which it was, I would say, a rough experience at the beginning, because coming from Spain, from a traditional school, and suddenly getting into a very international type of way of working, you had to decide your own career, your own credits, which ones you wanted to do, which for us, it was completely new. So at the beginning, it was difficult. And the English, we thought it was good enough, but it was not good enough. Just doing economics and statistics and all type of, it was a difficult experience at the beginning. But then at the middle of, I would say the first three months,
suddenly your brain changes and you realize that without any effort, you've transformed yourself. So you're surrounded by different culture, different people, different ways of living, and a different way of doing things, which it really, really transformed my future without even realizing. So I never went back to Spain. So I left when I was 17. I went back to Madrid when I was 37. And I think it was really Schiller who triggered this necessity of being outside, new experience, new culture, traveling. So I think for me it was transformational, I think is the word. Thank you, that's so interesting. Eduardo, did you have a similar experience? Was it difficult for you? Well, no, at least not in the English part. I studied in a British school here in Madrid, and then I did my senior year at high school in the US. So from that perspective, Schiller seemed like the next logical step in getting educated, right? So I got a bachelor degree in international business and another one in international marketing. And spent most of the time here in Madrid, but studied 2 semesters in France, in Paris. And as with Maria, I think that studying in such a multicultural environment sparks your desire to develop that facet and to have more, right? So I have to been outside of Spain quite a few years and enjoying that experience of living with different people that think differently, that act differently, and learning from them. We're going to continue talking about this in 2 minutes, but I wanted to move on to a question about your professional perspectives. We have some students and some other alumni watching, and I'd like you to tell us from your perspective working here at IBM. How do you think that the programs that will be offered as of January in the SIBT affect people's day-to-day lives? We're talking about programs such as cybersecurity, artificial intelligence, data analytics. How do these programs affect people professionally in their day-to-day lives? Do you want me Eduardo? to answer? Yeah, go ahead and start. Go. Okay. As you mentioned earlier, my job is to work with partners in the data and AI business unit. So basically, I help partners to help customers to leverage their data through artificial intelligence and analytics to get the insights they need to improve their businesses, right? To achieve business outcomes. It can be increased revenues, reduced cost, customer satisfaction, whatever, right? And in the many engagements that partners have with their customers and in those that IBM directly has with customers, what we've learned is that there's 3 major key success factors to successfully using AI in business, right? And those are data, talent, and trust. Talent is a key one. So having the right skills will ensure the success of AI-related initiatives in business, right? Therefore, I think that it's critical that we train and educate our people in those technologies to ensure the success of these initiatives in the future. It's critical. Maria? In my long career in IBM, so I started a few years ago, I'm now moving into a new service line which is called Talent and Transformation, which it really makes my heart beat because I think is the future, and I think all the technology is there, and the future skills are coming so fast, and they have so many different opportunities to learn in different areas. But I don't think you can break technology with the non-technology. I think in the future, every single student will have to have a good combination of both, no matter which industry you're talking about. And I think it's basic that they
They understand that you cannot just, technology is not here. And in 10 years, it's going to even go farther. So you cannot say technology, you need to be there. Cognitive, artificial intelligence is every day. So I think a good mix will give you a good share of opportunities across in your future. So I think it will be critical to have a mix of both. This morning, over the morning sessions, we had several conversations with different experts who mentioned at different moments about what will happen to those people who are not upskilling and reskilling in their technological skills. And there were some opinions that were quite severe as far as them not being able to continue in the labor force, some people being left behind. And there were others that suggested specific competencies or skills that people would need. What is your opinion about those professionals? You were just talking about this right now. What do they need to do to not get left behind? If you don't want to focus on technology, which I understand, I think there's a lot of opportunity in other areas, which is basically methodologies, design thinking, agile, all the new methodologies that are more to co-create with people and do that teamwork that is so necessary for new ideas, for clients, to co-create what is coming in the future. It could be an option, so there's a lot in that area. There's a lot on design. I think the design is going to be exploding as well. You have product design, you have process design, you have design is across and is in technology as well. So if you really don't want to be a technological, I think the design space is another option. But you should have a basic for technology, a little. And I think once you start learning, you realize that there's a lot of technology that is not that complicated as they think. I'm not a technology at all, it's not my expertise, but I've been kind of like reskilling myself since the last years to get there, because if you stop, technology goes too fast and it will be difficult to catch up. So I think right now the important thing is to put that seed on students that just have a look. There's so many choices. They're so lucky. When we were 30 years ago, we didn't have this choice. I would go to Schiller right away now, and with all the options they have. We didn't have that chance. And now it's just, I think it's so amazing, the opportunity there. And this moment that they're exploding, the digital capacities that they have to study at home if you want, study face-to-face. We didn't have that. So I think they're in a wonderful moment. How do you reskill yourself now? You said that you are continuously Well, I do it on a daily basis. I'm curious. I think one of the things that Schiller gave me is curiosity. And this culture of learning, it comes from there because you're mixed with culture, you're mixed with different people, you're living abroad. That gives you have to be awake, you have to absorb, and you have to observe and see how that affects you. And I think that's on a daily basis that you need to reskill. You need to figure out we're lucky in IBM that we have a strong learning path. I mean, you could spend your days learning if you don't want to work. So basically, we have a very, very strong learning capabilities, but I think you have to, and it's so much that you could learn on a daily basis. If you have kids, you have to reskill. If not, we're going to be really behind. Only with all this digital and social media that they're using, if you stay behind, well, this completely breaks. I mean, it's a gap. This gap is huge, so you have to be there. So I'm learning Instagram, TikTok. It's just like for business, non-business, LinkedIn, everything. Because if not, so I think this is more on a personal. But you do the same at work. So there's so many different options. So I think they're quite good. I mean, right now, I feel envy for this generation, for the capacity that they have for future skills and reskilling. Eduardo, what about you? Very much similar to what Maria said. I mean, we have no chance. Mm-hmm. I mean, it's mandatory. As part of my job, I'm lucky enough to set up enablement for our business partners. And that allows me to learn myself, right?
But we have no chance other than to get enabled and trained and educated on the technologies, whether those that we are using right now or those that will be coming. Technology is an enabler of productivity, of business, of entertainment. And if you take steps backward, well, I had a friend that said, if you stand still, you are not moving. And if you're not moving, you're actually going backwards, right? So the fact that you're not moving, the fact that from one year to the other you cannot update your CV indicates that you're going to be left behind. And you need to stay up to at least what you need in your current life and in your current job, at least. One of the things you were mentioning was methodologies, learning methodologies, and we had a conversation before a little bit about the IBM Garage methodology. At Schiller, we use challenge-based learning. I'm not sure if you're aware with this, familiar with this term, which is basically when the classroom meets the real-world organization, and they present students with a real challenge that students work on, and they have to solve, and they get to even propose a real solution to that company. Which is kind of a win-win situation because the companies also receive fresh ideas, innovative ideas. What do you think about how those types of methodology impact on learning? You guys went through an experiential learning process at Schiller, going to different countries, studying abroad. How does that affect the learning of people who are needing these skills? Eduardo. At the time, moving to Schiller and knowing how the Spanish traditional university worked was a change. I mean, the way classes were delivered, the people that surrounded you, the capability or capacity to go outside, it was all very innovative, right? Now, methodologies like Garage, design thinking, have to be in the university because they provide the way to approach not only education, but many other facets of life. Business, family. They help you with, approaching problems, challenges, as we use them with business and with our customers, and they provide a methodology, they have the flexibility, they need the preparation, which many people often do not prepare, right? They require the preparation, getting the right people at the right time in the right place towards a focused objective, right? All these things make these kind of methodologies practical and effective in not only in business but also in learning. Maria? Well, I think these methodologies, the mix between design thinking and the IBM Garage, can be applied to the learning just the basics that they're there. So you co-create. When you're studying, you co-create as well with your students. So I think it's a way that by learning, you're going to be performing the same that you could be doing with a client. So you co-execute as well with the students when you have to do any specific work, and you cooperate as well. So I think having the chance to learn these methodologies while you're learning, they're going to be an immediate use when you start working. So I think they're very practical, they're very focused on the outcome, and they're very focused on using these key methods in doing things in small pieces and values, not like before that it was so different. So I think it will be a great experience for anyone just to pick up a couple of these methodologies. It really changes your way of thinking and your way of working as well. So I think is quite good that is out there for them. How important is the international experience in that learning? I think is the center. Without the international, at least in my case, I've lived in 5 different countries. I work in 5 different countries. I was expert in France, in Italy, in the US. It gives you a different way of doing things, learning things, interacting with clients, interacting with people and teamworks, gives you an open-minded type of way. And I couldn't foresee my life without the international.
So I'm constantly looking for that international work, international project, because it brings value to also me as a person. And I think I'm stronger in such a role that in a different one, because of the capabilities that Schiller gave me by living outside, learning outside with the people that they were doing things differently. It was quite transforming for my future career. I had the chance to be in IBM, which also allows you to be international everywhere you want. You have to build your own career, which is the same kind of thinking you have in Schiller. You have to build what you want to be. So the mix, I think it was quite... Yeah, I think, for us it was, I think, more important because at the time it was less probable that you were exposed to an international environment like today, right? The other day I was at home and I heard my son playing Fortnite in English. And I was a bit surprised, right? First, because I don't usually hear him talking in English, and second, because he was playing Fortnite in English. So I asked him and he said, well, I was playing with a guy in Ireland. So today, people are more exposed to international environments than we were at their age, right? But still, it's key. It's key to understand in a world where everything is interconnected. And as a company, you can sell here, or you can sell over there, or you can sell anywhere around the world. You need to understand how people think, how people behave, how people react. And I think that the multicultural, multinational experience that at the time we acquired at Schiller helped us to open our minds to different points of view, different cultures, and knowing that the way we see things may not always be the right one. What advice can you give our students watching us today about how to approach their professional careers? You've had very rich training and experience. If it's mainly for students, well, they have a challenge. Students or professionals? Well, for professionals, it's easier. You have to focus on those skills that will help you to do your job better, okay? And keep an eye on those skills that will help your future to do your future job better, right? Now, that's kind of tricky. I read a report the other day that says that 85% of the jobs that will exist in 2030 do not exist today, right? So how can you prepare for something that doesn't exist? Well, things will come, and you will see how to prepare yourself for quantum computing, for spacecraft driving, for things like that, right? But in the meantime, there are many skills that are key, whatever the role or the job you do, which are things like creativity, empathy, strategic thinking. So soft skills that you can still acquire and which will help you to prepare yourself for the job, whether it exists now or it doesn't, right? Well, some advice? For me, I would approach it a little bit more personal. I think you have to have the heart of what you want to do. And I think it's important to see, kind of like read inside you what you like, what you don't like, what are you strong, what are you weak, and maybe do a mix of things. Because I think when we were studying, we had few options. And when we were young, we were not that focused on knowing what we wanted. I think right now students have the opportunity that in the early stages to do a little bit more of coaching to understand what they really want to do, which I think is wonderful, because it really helps when you come to 18 and you're completely lost. And it's so much out there that maybe, like Eduardo is saying, more of the soft until you understand exactly. And I think Schiller gives you that, because the first 2 years is more of a general education, so gives you a little bit more time to know yourself and know what exactly you want to do. But I think the culture of learning, that appetite for future skills, things that come to heart. Now, if I had to restart,
I will never do the same, obviously, because right now there's so many options that I know what I would do if I would be 18. What would you do? I would do design. You would do design? Yeah. Why? Because you can see it everywhere. You see it in the fashion, you see it in the technology, you see it in everything around us is design. And more with this digital change, it's amazing how design and you're kind of catching different people, you're catching different industries, but the design is there. And I think what is coming in the next year is even going to be more design. When you look at it at the Netflix of the world, I mean, everything is there. So on the design space, it's kind of exploding in most of the universities, and I think Schiller has one as well. So I think that would be my choice now if I could come back a few years ago. Eduardo, would you study the same thing if you could go back in time? I'd rather not answer that question. I'm not prepared. I don't know, to be honest, I don't know. I mean, I've had a very good career at IBM, for which I'm very thankful. I've enjoyed most of the time, but I've had very hard times some of the times, right? But I think that the education that I had and the experience I've had with IBM has really made me feel happy and proud about the career I have. So I have, yeah, probably I would spend time doing something else, but I'm glad with the options and the decisions that I've taken. So what I take away from this today is very similar to the conversations we've been having all morning, which is the need to continuously be reskilling and upskilling yourself, learning how to learn, preparing yourself for the future, which we don't even know what's coming yet, but preparing yourself, capacitating yourself to be able to adapt when that comes. And the other thing is to really love what you do and really make sure that you choose something that you really enjoy. That's something that came up also in the conversations this morning. I don't know if there are any questions from the audience or from anybody who's connecting online. Yeah, I have some questions. The first one would be, if you had to change something about the current higher education, what would it be? If you had to change something about the higher education. About current higher education. Current higher education. Well, to start with, higher education currently is probably not very similar to higher education when I studied higher education, right? But if I take as the one I experienced as a reference, I would make it much more practical and closer to reality, to the real world, which is something that we spoke about before, right? Making through Garage and through design thinking, in my case, I studied business, well, blending education and business into a single experience. I think that's what helps students to prepare better for what they are supposed to do once they ended their education. Nadia, do you have anything to add to that? Higher education, was there anything you would change? I think right now they're doing all these case users. Well, my daughter is not in higher education, but I see how they're preparing them. It has changed so differently on the way we used to study. And it's cases, it's presentations, it's bias, it's research, and then come up with ideas, is talking to friends and see what are the different users, which is kind of the basis of the Garage and the design thinking. So they're already putting in their little brains that way of working, which I think is fantastic. Yeah. Because they have really, is a winner already when they're kids. So in the higher education, I think they're already there, because I don't have the expertise exactly what they're doing, but I think the case that works, the real cases with is just something that we didn't have. So I think it allows you to use all the methodologies that they're in your programs. So yeah, I agree with Eduardo. And I think that students should see it as an accelerator of their studies and of their careers. I mean, do not be afraid of it, right? Quite the contrary. Leverage the experience, getting closer to real life
because it will better prepare you for what's waiting for you outside. Okay, we have another one, which is, how do you think technology can change education? Oh, I think that's an easy one. Yeah. Well, an easy one. I think it's already changing education. It's not the how, it just is happening. We're in the middle of it. Everything is online, you have all kind of possibilities to learn yourself. So, and how is going to be the future? Even worse. So if right now you can be online, we were in a pandemic and most of the kids were learning from home, and you have all these tools that they can be using, I think it's fascinating. More than that, I mean, we will see more than that. But I think already it's just incredible what is out there. So technology is in education already. Yeah. Just yesterday I was reading a case, a success story about a business partner in Spain, a business partner in La Coruña, that had helped an education organization here in Madrid to use artificial intelligence in different aspects of the education process, right? One of them was providing an agent, a virtual agent, to help students at any time of the day with any questions. But not only, they had also used AI to automatize different processes, and they were already experiencing the benefits of using technology applied specifically to how they deliver and how they deliver education, how they relate with their customers, which are their students, right? So indeed, technology is going to impact our lives in all of the areas, right? And education is one of them. Okay, thank you so much. I think you have already answered this question, but there's another question related to, would you be a different professional if you had not studied abroad at an international university? And probably, in which yes. way it Yes, changed you? of course. Probably, yes. 100% yes, 1,000% yes, 1,000,000% yes. Yeah. Let me just tell you an anecdote. In 1998, that's a long time ago. 1998, I was working here in the building, and my boss, who's now retired from IBM, came up to me and said, Eduardo, we have a meeting, a very important meeting in Paris. At that time, we had the headquarters, the IBM European headquarters in Paris. And he said, we have a very important meeting in Paris, and it's about something called internet. I said, oh. He said, okay, yeah, and why are you telling me that? Well, I want you to go. I go, why me? He said, well, you've been in Paris already, you've traveled, and you speak English. And since then, that's the best example I have of how my education has helped me progress in my career, because that was one of the first, I then became internet web sales manager and whatever, at that time it was very innovative, okay? But I also achieved a management position at the time. So I think that, that's a very good example I have of how education has helped me to progress in my career. Well, without Schiller, I would have never gone my career the way he had in IBM. I was completely international. I lived in France with different roles in IBM, just because I spoke French, obviously. I spent almost 15 years in France. So that gave me the opportunity, and they offered me different roles in IBM, just because of the fact that I knew the country, I knew the culture, and I knew the language. I had the chance to speak Italian as well, so they offered me different opportunities in Italy, which I did as well, and I left, and I was living 6 years in Italy. So with all this experience, there's some others that they start popping up. Oh, would you do a project that is basically with India, but you're gonna have to be flying to India because we need to set up a big, huge teamwork over there with new processes to give support to 20 countries. And you say, well, India, well, why not?
And I have been going to India for the last 5 years, and it has been one of my greatest, I wouldn't say experience, but one of them. And just because I think the choice of living in France and in Schiller gave me the capacity of, well, it's something new, but you can learn something new when you're 10, when you're 20, when you're 30, when you're 40. I think it's a matter of attitude and that culture that you have of learning, of going a step forward, getting more experience. That I think the curiosity is something that it will sit on us. So we get bored quite quickly, I think, which is you want something new experience, a little bit of spice, and oh, let's try this. It's not always successful because I think we had some bad outcomes. But even if we learn from that outcome, saying, well, maybe this is not what I want to go, or you always take the good and bad. But for sure, the experience that I think both of us had in IBM was really because of our education. Yeah, I think it summarizes in two things. First, you are better prepared, and second, you are willing to, right? Sometimes, you know, people when they face international assignments or, you know, being exposed to a multinational environment, they step back. It's something new, something strange, right? We all have fear about what we don't know about, right? And I think that Schiller helped us to be better prepared and to have no fear to this kind of environments. Quite the contrary, to, you know, have a willingness to be exposed. Yeah, I think we like it, so we want more. So we were knocking doors saying, where can I go? Okay. So it is more because we have that kind of, I would say it's not a necessity, but it becomes it's part of our lives. We need to travel, we need to meet new people, we need to learn new things, and it's in there. So since you're younger, so it's difficult to stop. It's difficult to, even when you look at projects within IBM, you're always looking for something that is international, that is new, that is going to bring you to the next level. So I think it's something that you have. I think that we're pretty much at the end of time, correct? Yes, okay. Well, thank you so much for being with us here today at our lunch. I'm sure that all the students that are connected will really appreciate all of your advice and your experience. So thank you so much. You're welcome. Thank you for the invitation. Our pleasure. Thank you. Vivimos en un mundo en el que nos rodean los datos. Cuando vamos a llevar a nuestros niños al colegio, cuando salimos a correr o simplemente cogemos nuestro dispositivo móvil, estamos generando datos. Tenemos un potencial enorme a nuestro alrededor y hay que saber aprovechar ese potencial. Y la inteligencia artificial es una de las técnicas que nos va a ayudar a aprovechar ese valor y poder extraer todo el potencial de los datos. Los elementos diferenciadores de SIBT son principalmente tres. 1. Que vamos a ver cómo la tecnología juega ese papel transformador. 2. Que vamos a traer la experiencia de IBM a las aulas. Y 3. Que, bueno, pues que tenemos un programa diferente según tus necesidades. Tenemos un programa más ejecutivo, donde vamos a cubrir pues, de forma más global la inteligencia artificial y qué valor aporta al negocio. Y otro programa más técnico, donde vamos a cubrir el end-to-end de un proyecto real y donde vamos a ver la realidad de la tecnología, ¿no? Vamos a trastear con ella y vamos a ver retos reales y vamos a aprender con ella. Pues en este programa cubrimos todo el ciclo de los datos hoy en día, empezando por las técnicas clásicas del Data Warehouse, la analítica de los datos en reposo, hasta las técnicas más modernas de la analítica, la visualización, Machine Learning, Deep Learning, hasta la analítica de los datos en tiempo real. Está enfocado a cualquier profesional que quiera complementar o cambiar, ¿no?, su carrera hacia el mundo de los datos y la analítica. Y la enseñanza va a ser muy práctica. El alumno va a aprender mediante el hacer, el tocar tecnologías que le ayuden en su aprendizaje. Los profesores son profesionales de la materia, son personas que trabajan en empresas punteras que van a enseñar al alumno lo que ellos hacen en su día a día. Vivimos en un mundo cada vez más digital, por tanto, nuestro nivel de exposición es cada vez mayor a todo tipo de amenazas y ciberataques.
Esto tiene importantes consecuencias a nivel económico y de reputación y lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. Con este programa lo que vamos a hacer es aprender y consolidar los conocimientos en este área y dando una visión global de los distintos perfiles de seguridad dentro de la organización. Como conclusión, este programa es una gran oportunidad de desarrollo de carrera profesional y además va a permitir entender las amenazas actuales y ver cómo podemos detectarlas, responder y protegernos de ellas. Hoy en día, pues, las empresas están buscando proyectos de innovación abierta para transformar sus negocios. Entonces, en el programa de transformación digital nos vamos a focalizar en cómo la inteligencia artificial o blockchain, Internet de las cosas, la automatización de procesos son relevantes para transformar los negocios y cómo técnicamente, por ejemplo, tecnologías como cloud pueden acelerar estos procesos de transformación. Nosotros vamos a profundizar en nuestra metodología IBM Garage, que lo que permite es, con necesidades de negocio, poder plasmarlas de manera muy fácil y de manera muy rápida en tecnología y en productos viables mínimos muy rápidos. Pues los alumnos quieren intentar profundizar, pero de una manera práctica, con lo cual va a ser muy experiencial cada uno de los retos. Si nos fijamos en los informes de las consultoras, de los think tanks acerca de qué tecnologías son las que van a tener mayor relevancia en la aplicación durante los próximos años, nos encontramos que al final es una lista cerrada de tecnologías, ¿no? Para mí la ventaja que tiene estudiar esto en el SIBT, lo primero son los profesores, que cuentan la tecnología en primera persona. Como estamos aproximándonos mediante este enfoque tan experiencial, los alumnos, cuando tengan que ejecutar esta tecnología, como hemos comentado antes, van a ser ellos en primera persona los que van a experimentar hasta dónde puede realmente llegar esta tecnología y cuáles son los retos que se van a encontrar a la hora de implementarlos en su organización. Vivimos a un ritmo vertiginoso, multitarea, lleno de distracciones, obligados a tomar decisiones rápidas y difíciles y con unos objetivos cada vez más exigentes y cortoplacistas. Por eso, desde la Escuela SIBT de la Universidad Schiller e IBM, te ofrecemos este programa de Mindfulness aplicado al entorno empresarial. Este programa de Mindfulness es completamente distinto de todos los demás, ya que está dirigido específicamente hacia entornos profesionales y empresariales y está impartido por personas que vivimos inmersas en ellos. En él aprenderás de forma rigurosa y totalmente experiencial qué es Mindfulness, practicando desde el primer día y en grupos reducidos y homogéneos, de forma que estarás con personas que tienen las mismas problemáticas e inquietudes y hablamos un lenguaje común. Anímate a descubrir conmigo cómo la práctica de Mindfulness puede ayudar a sacar el máximo partido de este mundo apasionante y lleno de oportunidades. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Ginés Carrascal y soy Quantum Ambassador en IBM. La figura de Quantum Ambassador intenta ser una manera de compartir las ideas de la computación cuántica y llevarlas a las distintas partes de la sociedad donde estamos, y uno de los sitios importantes donde trabajamos mucho es en la universidad, ¿no? Porque realmente, como venimos diciendo todo el día, es importante que en la universidad estemos preparados no solo para los trabajos que queremos que vamos a hacer hoy, sino para esos trabajos que todavía no existen y que va a haber en un futuro, ¿no? Por esto, y también por ser un poco innovador, no voy a utilizar una presentación hoy, sino que voy a enseñaros algunas cosas directamente en Internet sobre las cosas que podemos ver con la computación cuántica y qué podemos hacer, ¿no? Lo primero que os quiero decir es que esto es real, y aquí simplemente os pongo un pequeño roadmap que plantea el laboratorio de IBM, en el que vemos cómo esta tecnología nueva e innovadora no solo ya está aquí, sino que tiene un crecimiento muy grande, ¿vale? Estamos trabajando, investigando y desarrollando todas las posibilidades de la computación cuántica, y como un nuevo paradigma de computación, igual que en los ordenadores clásicos que llamamos, ¿no?, para contraponerlos de los cuánticos, hubo una fase de desarrollo de las máquinas, del hardware, y después sobre esas
máquinas hemos ido creando capas de software que nos han ido permitiendo abstraernos y utilizar las máquinas desde un punto de vista más de negocio, más empresarial, sin tener que programar unos y ceros, ¿no?, dentro de nuestros ordenadores. También tenemos ese roadmap de avance en el que avanzamos en esta computación cuántica para crear esas capas de abstracción que nos permitan llevarlo a la industria, que nos permitan utilizar la capacidad de estas computadoras de una manera directa en los negocios. Así que aquí, en cada una de estas capas, realmente se nos abren posibilidades de trabajo futuro y de desarrollo y de investigación, ¿no? Igual que podemos trabajar en el desarrollo del propio hardware cuántico, podemos trabajar en esa capa más parecida a un sistema operativo en el que trabajamos directamente contra el hardware, y en capas de más abstracción, donde creamos funciones que pueden ser utilizadas en otras cosas, como funciones de optimización, por ejemplo, incluso más allá, llegando a esos modelos de negocio, ¿no? De qué manera podemos interpretar la realidad para llevarla a estas máquinas y poder utilizarlo. Y es importante porque no son máquinas que funcionen más rápido que las demás, o que vayamos a meter nuestros programas o a traducir nuestros programas para que funcionen dentro de un ordenador cuántico. Lo que vamos a necesitar es cambiar nuestra mente, pensar de otra manera para modelizar los problemas de la vida real en la manera en que estas máquinas nos van a ayudar a ser rápidas, ¿no? Durante mucho tiempo, y esto nos pasa en la universidad, ¿no? Estamos quizá muy influenciados por toda la teoría de Shannon, de la representación binaria y cómo podemos modelizar todo en estos ordenadores clásicos que tenemos, que son maravillosos y nos han permitido hacer todos estos modelos que hacemos, pero tenemos ese sesgo que nos hace enseñar cómo la realidad la tenemos que meter dentro de estos unos y ceros, y cómo los problemas que no podemos tratar con los ordenadores actuales no tenemos ni que pensar en ellos, porque total son irresolubles, ¿no? Y con la computación cuántica lo que nos llega es esa necesidad de pensar de otra manera, de abrirle la mente a nuestros alumnos para que puedan plantearse problemas que antes no nos podíamos plantear. Y una de las cosas que me preguntaréis es si esto está muy cerca, está muy lejos. Si veis ahí arriba, ahí se ven unos años muy cercanos. A día de hoy la computación cuántica todavía es un área de research, de investigación, es un área en desarrollo. No hemos llegado a ese punto que llamamos esa ventaja cuántica en la que podamos tener un uso de negocio de un ordenador cuántico y un algoritmo para ese ordenador cuántico que supere a los clásicos, y sin embargo está muy cerca. Tenemos que ver que no podemos pensar en términos de meses, pero sí en términos de años, en términos de una carrera que estoy estudiando. Tengo muy cerca en años capacidades a la vista que todavía no sé cómo van a ser, pero sé que van a ser importantes, ¿no? Y esto, desde IBM consideramos que es muy importante transmitir esto y hacerlo llegar y que la gente lo pueda utilizar. Por eso tenemos puestos nuestros computadores cuánticos de manera libre, o tenemos una parte de nuestros ordenadores cuánticos de manera libre en cloud para que la gente pueda acceder a ellos, pueda aprender, pueda utilizarlos, pueda entender cómo funciona esto, ¿no? Y he dicho que voy a ser un poco atrevido porque me voy a atrever a hacer un pequeño juego con un poquito de computación cuántica, porque siempre explicamos esto en teorías abstractas y empezamos a hablar de superposición y entrelazamiento y queda muy bonito, pero quería jugar un poco, ¿no? En la computación cuántica programamos qubits, que aquí los pintamos como líneas. Realmente esto es como un pentagrama, es muy parecido a la música, es muy bonito. Tengo mis qubits que evolucionan en el tiempo y les voy haciendo acciones sobre ellos para que con esas acciones pueda calcular cosas, ¿no? Aquí es un ordenador en el que no hay bucles, no es un ordenador que haga los bucles muy deprisa, sino que toca una melodía y el resultado de esa melodía es a donde queremos llegar, ¿no? Nuestros
qubits, a diferencia de los bits, pueden ser ceros o pueden ser unos o pueden ser una combinación de ambos. Pero son muy tímidos y no se dejan mirar, así que cuando los miramos solo vemos un 0 o un 1. Por eso digo que tenemos que aprender a pensar de otra manera diferente, tenemos que aprender a jugar con esos estados intermedios sin mirarlos, para que cuando al final miremos encontremos ceros y unos que nos dan los resultados que queremos. Yo aquí tengo un ejemplo con 2 qubits, por eso tenemos dos líneas, y el resultado, si yo no toco nada, es que los 2 qubits son 2 ceros, siempre son ceros, no los toco, no hago nada. Tengo puertas, que llamo puertas cuánticas, que en realidad son impulsos que le mando a los qubits para que hagan cosas, y puedo hacer un cambio, puedo hacer una cosa que sería cambiar el sí por el no, cambiar el 1 por el 0. Eso sería muy semejante a lo que hago con un ordenador clásico. Si hago eso, en vez de 0, 0 que tenía antes, he convertido este 0 en un 1. Vale, funciona como un ordenador normal. Hago una cosa, mido una cosa. Sin embargo, tengo algunas puertas que no puedo hacer en un ordenador clásico, como esta puerta H, que lo que me hace es que cuando yo mida esto, la mitad de las veces es un 0 y la otra mitad es un 1. Así que esto me permitirá idear cosas en las que a la vez puedo calcular cosas y qué iría pasando si esto es un 0 o es un 1. Ahí gano este paralelismo cuántico en que puedo jugar con esos estados intermedios. Y me diréis, vale, es que esto lo he puesto aleatorio, entonces una vez que es aleatorio, ¿qué puedo hacer con esto? Si después de esta puerta en la que he puesto mis estados aleatorios pongo otra, voy a revertir la acción que he hecho y vuelvo a tener un solo valor. Ahí lo que estoy viendo es que mi estado ese que podía ser 1 y 0, no es como una moneda que tiro al aire, que una vez que la he tirado al aire ya no puedo hacer nada con ello. Es que puedo jugar con esas probabilidades, puedo trabajar con esos estados intermedios, porque aunque son probabilísticos, mantienen unas propiedades con las que puedo trabajar, puedo utilizarlos en el fondo para hacer operaciones que sí son estables, ¿no? Que no son aleatorias. Y esto estoy trabajando con un solo qubit. Lo más interesante es cuando yo puedo empezar a trabajar con varios qubits a la vez. Y existen puertas como esta que llamamos la no condicionada, o CNOT, que lo que hace es que le dará la vuelta al qubit de abajo solo si el qubit de arriba es un 1. Y si es un 0 no hará nada, ¿no? Como ahora tengo 2 ceros, no hace nada, se queda donde está. Si yo le doy la vuelta al qubit de arriba, lo convierto en un 1, entonces de repente los dos se han convertido en unos, porque el de arriba es un 1, hace la vuelta, los dos son unos. Bien, esto lo puedo hacer con un ordenador clásico también. Si en vez de darle la vuelta, yo pongo ese estado que he visto antes en el que tengo ese 1 y ese 0, en una sola operación obtengo que las posibles soluciones de este sistema tan sencillo que he montado es que o tengo 2 ceros o tengo 2 unos. Si quisiera hacer esto en un ordenador clásico tendría que hacer una vuelta, ¿no? Ir probando qué pasa si mando un 0 y ver que tengo un 0, qué pasa si mando un 1 y ver que tengo un 1. En un ordenador cuántico, utilizando estas propiedades de la superposición y el entrelazamiento, voy a poder ver los dos resultados en una operación, ¿no? Esta idea aquí sencilla nos lleva a que lo podemos intentar hacer esto en problemas más complejos, ¿no? Y aquí es donde tenemos que pensar, como ya veis, esto no va de escribir aquí el código Java o el C o el Python en otra máquina diferente. Lo que va es de cómo conseguimos modelizar nuestro mundo y pasárselo a nuestro ordenador cuántico para que nos pueda contar cosas interesantes. Por supuesto que de momento,
como tenemos ordenadores que todavía no tienen muchos qubits, las cosas que podemos hacer con ellos las podemos hacer en un bucle en un ordenador clásico y podemos tener hasta mejores rendimientos en un ordenador clásico todavía. La ventaja del ordenador cuántico es que cada vez que yo añado un qubit más a ese ordenador, estoy duplicando la potencia de cálculo, porque estoy pudiendo hacer todas las combinaciones posibles con un elemento más a la vez de nuevo, ¿no? Así que cuando tengo un ordenador y digo que tenemos ordenadores ahora mismo, y me voy a la parte real, que es más divertida, me puedo ir aquí a ver los sistemas que están online y podemos ver que aquí tenemos, a día de hoy, 2 ordenadores funcionando con 65 qubits en modo comercial, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ordenadores con 27 qubits, con 65 qubits, con 16 qubits. Con 65 qubits diréis, jo, allí ya tenemos una capacidad muy grande, ¿no? Además de los qubits, no solo necesitamos los qubits, sino que necesitamos que nuestros ordenadores sean estables suficiente tiempo para que les dé tiempo a hacer esos cálculos, ¿no? A la vez que crecemos en el número de qubits, tenemos que crecer también en el tiempo en que ese pentagrama funciona bien, porque como os he dicho antes, los qubits tienen la peculiaridad de que cuando los miro, dejan de ser lo que eran y se convierten en un 1 o en un 0. Así que no los puedo copiar. Cuando los miro los estropeo. Tengo que hacer todo el cálculo sin que mi ordenador tenga errores. Así que la corrección de errores, la mitigación de los errores es muy importante para que mi ordenador realmente tenga uso, no solo esos qubits, ¿no? Así que, bueno, son ideas, no quiero meterme en las matemáticas. Quería contaros un poco de qué va esto. Creo que interesa a todo el mundo saber que tenemos esto aquí, ¿no? Como antes decíamos, ¿no? Tenemos un programa de trabajo en inteligencia artificial pensada para los ejecutivos, porque hay que saber lo que pueden hacer las máquinas para que podamos sacarle partido de negocio y saber a dónde nos va a llevar a esto y dónde nos está llevando, ¿no? Para acceder a esto, ya digo, toda la programación de los computadores cuánticos desde IBM la estamos haciendo apoyándonos en Python como lenguaje clásico auxiliar y trabajando en unas librerías que llamamos Qiskit. Es todo código abierto, todo está en GitHub, para que realmente la ventaja de la computación cuántica estará en que la sociedad la adopte y la pueda utilizar, ¿no? Para que todos seamos capaces de contribuir en estas ideas, ¿no? Tenemos muchísima información y tenemos mucho material para aprender, y esto es muy interesante para las universidades, porque también de manera abierta disponemos de esto que ya llamamos el libro de texto de Qiskit, que realmente es un libro interactivo en Internet que permite ejecutar los mismos ejemplos que están, llevarlos al computador cuántico real, aprender desde lo muy pequeño hasta lo más grande. Y también es un esfuerzo colaborativo, está desarrollado de manera abierta, se puede utilizar y se puede colaborar. Tenemos muchos cursos en Internet, tenemos canales de YouTube con vídeos, hemos hecho diferentes eventos como cursos de verano con ciertas especializaciones que se han hecho en colaboración con el MIT. Todos están colgados en Internet como una forma de acercarse a este mundo, porque lo interesante de este mundo es que está creciendo, está empezando, y cualquiera desde cualquier parte del mundo, gracias al cloud y a la forma en que trabajamos, no necesitamos tener un computador cuántico en nuestra cocina para poder trabajar en desarrollar algoritmos innovadores, en desarrollar acciones que funcionan. Hay muchísimos papers científicos que se están ejecutando independientemente de IBM, utilizando estas facilidades y en colaboración con IBM también. Desde IBM
intentamos colaborar con las universidades para llevar esta forma de pensar, ¿no? Llevar estas nuevas capacidades para que, como digo yo, algunos que ya llevamos mucho tiempo en esto, tenemos muy metido en nuestro corazón el cómo tenemos que modelizar los problemas, ¿no? Para que le vayamos metiendo en el corazón a las nuevas generaciones que van a tener que convivir con estas tecnologías, para que lo vayan interiorizando desde el principio y puedan realmente aprovecharlo y desarrollarlo. Creo que me he enrollado mucho, no sé si me he pasado mucho del tiempo, pero me gustaría saber si tenemos preguntas, porque eso es una de las partes más interesantes. Muchas gracias, Ginés. Te cuento un poco las preguntas que hemos recibido. La computación cuántica, por tecnología cuántica, ¿puede aplicarse a cualquier sector o está especialmente concebida para ciertos sectores muy especializados y con altos conocimientos tecnológicos? Realmente eso es lo interesante, es eso, es que como la mayoría de las tecnologías, aunque a veces se desarrollen más porque un sector le ha encontrado un uso directamente, tienen muchas más aplicaciones, ¿no? Vemos 3 grandes grupos de aplicaciones en la tecnología cuántica, así muy directamente. Uno es el propio de modelar la naturaleza cuántica, por eso la propia química y el trabajo puede ser de farmacéuticas, de energéticas, en modelar átomos y demás, ahí está claro. También tenemos otro punto que es el sistemas de optimización, y ahí realmente casi con ese punto contesto la pregunta que aplica a casi todo, porque en casi todos los ámbitos que tenemos problemas de optimización en los que tenemos muchos factores y tenemos que buscar combinaciones de ellos para encontrar el mejor, ¿no? Y la computación cuántica, en esa forma de ser capaz de representar muchos escenarios, puede tener muchos caminos para ayudarnos en situaciones de optimización. Y otra de las cosas donde estamos viendo que tiene mucha aplicación es en los temas de simulación, en simulación de escenarios, en sitios donde tenemos que simular muchas posibilidades distintas para encontrar, en el fondo está ciertamente algo relacionado con la optimización, ¿no? Pero para encontrar cómo van a ser comportamientos. Y como digo, por ejemplo, la banca ha visto muy directamente que la optimización y esa modelización le sirve para estudiar riesgos, para modelizar portfolios, pero también en la medicina, en el desarrollo de nuevos materiales y en cualquiera que tenga una optimización de logística, de cualquier cosa. Realmente hay muchísimos campos abiertos que están sin explorar de cómo aplicar la tecnología cuántica a esas industrias. ¿Cuáles son los países más punteros en computación cuántica y si puede haber una brecha de aquellos que se queden atrás, ¿no?, en esta tecnología? Como decía también, lo bueno de esta época en la que nos está tocando vivir, en la que estamos tan conectados y tan trabajando, es que como digo, tenemos gente desde todo el mundo trabajando con los ordenadores de IBM para desarrollar cosas con ellos sin necesidad de tenerlos en casa, ¿no? El trabajar en cloud nos democratiza un poco esa capacidad de llevar la tecnología donde está el conocimiento, a las mentes de las personas. Yo creo que el punto aquí, más que solo si yo voy a construir mi propio ordenador cuántico o no, está en si voy a ser capaz de entenderlo y manejarlo cuando lo tenga, ¿no? Ese salto de empezar a pensar de otra manera, ver cómo puedo crear mis modelos utilizando esta tecnología y sacarles partido, lleva un salto de aprendizaje, lleva una cantidad de esfuerzo de cambiar la mente, de entender cómo funciona esto. Y el peligro en este momento es decir, bueno, como esta tecnología todavía no está tan madura, voy a esperar a que empiece a funcionar para empezar a mirarla, ¿no? Entonces, en ese momento los que ya estén preparados te van a llevar por delante tan rápido que cuando quieras aprender no vas a llegar, ¿no? Es un tipo de tecnología tan disruptiva que esa estrategia de ser un follower puede ser peligrosa en el sentido de que te puedes quedar atrás, ¿no?
por eso esa urgencia de compartirlo y hacerlo para todo el mundo, ¿no? Para entenderlo y estar preparado en el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha llegado el momento de clausurar la jornada de hoy, el momento del cierre. Antes de nada, lo primero que nos gustaría es agradecer, desde luego, a los ponentes, a los expertos que hoy han compartido con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. Y aquí me vais a permitir que transmita el orgullo de tener alumni de Schiller International University, que además trabajan en IBM. Bueno, pues yo creo que ese ha sido un momento mágico para todos. A todos los que han moderado las mesas, que han contribuido de forma significativa al debate. Desde luego a todos los asistentes, que además no hemos dejado de recibir preguntas. Hemos dicho al principio de la jornada que la diversidad de perfiles que se han conectado hoy ha sido enorme, lo cual bueno, pues no hace más que confirmar la necesidad y el interés por los temas que hemos tratado. Y yo creo que además, en nuestro caso, nos gustaría agradecer muy especialmente al equipo de Schiller Institute of Business Technology, a Susana del Pozo, directora ejecutiva del instituto, a Carmen Alba, directora académica, a Paco Montero, a Silvia Gómez, Clara Bisbal, a Carmen Gómez, a todo el equipo técnico y de comunicación que hoy habéis hecho posible, gracias a la tecnología, que nos sigan mucha gente en streaming, respetando las estrictas normas de seguridad que tenemos que seguir manteniendo por el COVID. Y yo he tomado un montón de notas, no voy a ponerlas todas, pero sí que hay algunas conclusiones que me gustaría compartir, ¿no? Y es que creo que a lo largo de la jornada de hoy hay algunas cosas que han quedado muy claras. La primera es que la transformación tecnológica es imparable. Además, en varias de las sesiones nos hemos remitido a la historia, ¿no? Esto ya lo hemos vivido, tenemos que aprender de nuestra propia historia. Requiere que todos los agentes nos comprometamos con esa educación continua que tiene que empezar en el colegio. Yo creo que una de las cosas en las que Concha ha hecho mucho hincapié, ¿no? Es en esa necesidad de que esta educación empiece en el colegio, despertando una actitud por aprender a aprender, por innovar, por estar dispuesto a acoger los cambios. Y desde luego que va más allá de nuestras carreras profesionales. Ha habido momentos en los que nos hemos enfrentado a esa realidad de vamos a vivir muchos años, la tecnología está impactando claramente en nuestras vidas, sobre todo brinda oportunidades, hay algunos desafíos a los que también tenemos que hacer frente. Otra de las ideas claras es que el verdadero reto no está realmente en la inversión en tecnología, yo sé que decir esto en IBM a lo mejor es un poco, sino que hoy tenemos que invertir fundamentalmente en las personas, hablábamos de las personas en el centro, ¿no? Y en la cultura organizativa, como verdaderos retos para desarrollar ese talento que hoy necesitan las organizaciones, tanto desde un punto de vista individual como desde un punto de vista colectivo. Hemos hablado de que la innovación es actitud, que no solamente debemos capacitar a los profesionales actuales y futuros en esas habilidades y capacidades analíticas y tecnológicas, sino también en aprender a aprender, en trabajo en equipo. Hemos hablado de la necesidad de la colaboración. Yo creo que Schiller Institute of Business Technology in partnership with IBM es un claro ejemplo de esa colaboración y de esas plataformas que nos van a permitir acelerar la transformación. Ha salido varias veces la palabra miedo en diferentes contextos y creo que también ha sido muy interesante concluir que no hay que tener miedo, que realmente hay un espacio para todos, que esto es un trabajo multidisciplinar y que lo que tenemos que hacer es, como decía antes, acoger estos cambios y romper las barreras artificiales entre ciencias y letras. Yo creo que en SIBT, como ya estamos diciendo todos de forma cada vez más común, ¿no? De forma más coloquial, asumimos este compromiso y ya en enero empezarán las primeras formaciones de profesionales que se van a formar en todas estas habilidades y conocimientos. Y bueno, no solo los perfiles técnicos, sino, como hemos dicho, perfiles de todas las áreas de conocimiento que se tienen que adaptar a esta nueva realidad.
Quiero agradecer a Javier, a IBM, su compromiso, su apoyo en este proyecto. Gracias por acogernos hoy en vuestra casa. Y bueno, esto es nada más que el principio. Muchas gracias. Muy bien, Marta, pues poco más que añadir. O sea, bueno, reforzar y resaltar pues, ese compromiso que comentaba esta mañana, ¿no? Con la formación, con la generación de talento, que sin él todo esto que es de la transformación no va a ser posible, con lo cual quería añadir algo más, ¿no? Para muchos de los que estáis escuchando, ¿no? Es decir, pues gente que os vais a enfrentar al mercado laboral o gente que ya estáis en el mercado laboral y que, oye, estáis pensando en adquirir nuevas capacitaciones, ¿no? Nuevos skills, nuevo conocimiento, ¿no? Para aplicar, ¿no? Porque es necesario, las industrias se están transformando, el mundo se está transformando. Lo que me gustaría destacar es, hay muchas personas cuando pensáis en la tecnología, pensáis, hay una barrera, un miedo, ¿no? Psicológico, esto de la tecnología es muy complicado. Y puede ser, ¿no? Ha habido mucha gente que durante muchos años ha explicado la tecnología de manera muy rara, muy difícil, muy complicada, ¿no? Casi para que nadie lo entienda. Bueno, la tecnología es sencilla. Una cosa es desarrollar tecnología, ¿vale? Nuestros ingenieros, nuestros científicos que están desarrollando tecnología, y otra muy diferente es explotar tecnología. Lo que van a necesitar las industrias es mucha gente que sepa explotar esas tecnologías, aplicarlas a todas esas industrias, hemos visto, ¿no? Es decir, que hasta quantum computing al final lo voy a poder aplicar en todas las industrias. Explotar y aplicar la industria requiere skills, esos skills que estamos generando. Y eso no es complicado aprender, no es difícil aprender. Es decir, yo soy ingeniero informático de profesión, ¿no? Estudié en la Politécnica de Madrid, sé lo que es la informática. No es necesario ser ingeniero informático. Está muy bien, necesitamos muchos ingenieros informáticos, pero necesitamos gente que sepa capaz de explotar la tecnología. Y no es complicada, la tecnología a día de hoy no es complicada. El que piense, esto de la tecnología es muy difícil, no está para mí, no es complicada. Y el segundo punto a resaltar, que lo habéis comentado muy bien, da igual lo que pienses que vas a querer estudiar, a qué te quieres dedicar. Saber de tecnología va a ser un plus en tu desarrollo profesional, sin duda. Diría que casi va a ser necesario, pero al menos va a ser un plus en tu desarrollo profesional, con lo cual animaros, da igual que estudiéis medicina, derecho, evidentemente hay carreras técnicas que ya per se llevan la tecnología implícita, pero carreras más humanistas, ¿no? Es decir, que parece que la tecnología no va a ser aplicada, vas a necesitar esa tecnología, con lo cual va a ser un plus en tu desarrollo profesional. Animaros, no es difícil, la tecnología no es complicada, con lo cual quitaros esa barrera de entrada en la tecnología, disfrutarla, que también se disfruta, porque te abre un mundo de cosas que puedo hacer, que puedo innovar, que puedo emprender con esa tecnología. Y nada, daros las gracias, por supuesto, Marta, a Schiller por esta iniciativa, por contar con IBM. Gracias a todos los que nos habéis seguido hoy, espero que haya resultado interesante. Gracias por vuestra actividad, ¿no? De preguntar, de responder, de esa interactividad que, bueno, sabemos que en estos formatos mixtos, ¿no? Pues es un poquito más complicada. Y nada, pues agradeceros, como ha dicho Marta, esto arranca en enero, que estamos seguros y convencidos que formaremos grandes profesionales. Los hemos visto con esos alumnis, ¿no? que han compartido ambas experiencias, la de IBM y la de Schiller. Y nada, daros las gracias y que está en nuestra casa. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos.